Profe, una pregunta. Dime. ¿Lo que salga hoy también sale en el parcial del viernes? Sí, claro. Es decir, hasta hoy fijo. Lo de mañana de pronto lo discutimos, pero hasta hoy fijo. Hasta hoy fijo entra en el parcial. ¿Listo? Lo que veamos mañana, pues lo decidiré de acuerdo a cómo vea el desarrollo del tema. Pero la que veamos hasta hoy, fijo entra en el examen. ¿Se ve claro lo que está en el tablero? Sí, profe. Por favor, Sí, señor. escríbanlo y vamos a desarrollar la idea. Permítanme un segundo. Bien. La clase de ayer nosotros empezamos a discutir la idea básica de lo que es una función de varias variables, cómo se evalúa y cómo se determina su dominio. Siempre para cualquier función, y esa es mi perspectiva, siempre para cualquier función, lo primero es describir eso, precisamente. ¿Qué es? ¿Cómo se evalúa? Y cómo se determina su dominio. Porque de alguna forma eso caracteriza completamente la función. Hoy vamos a empezar a discutir lo que llamaríamos el cálculo en este tipo de funciones. Y siempre que yo hablo de cálculo en cualquier tipo de función, siempre estoy haciendo referencia a las operaciones fundamentales del cálculo, derivación e integración. En algunos contextos se añade la concepción de límite, pero para este tipo de funciones prefiero obviarlo o prefiero omitirlo porque no tiene una aplicación tan directa como si la tienen la derivación y la integración. Por cierto, qué pena que haga este paréntesis. Yo les había dicho a ustedes que de funciones vectoriales quedaba un tema que no iba a entrar dentro de la evaluación, pero que siempre es, como decirlo de alguna forma, interesante estudiarlo, que es el concepto de curvatura de una función vectorial. Yo subí un material, no sé si ustedes lo vieron, no mío, esto sí es un video de otro profesor,
corto que explica cuál es la estructura de la curvatura. Para el que quiera explorar ese video, se encuentra en la plataforma de Moodle. No sé si alguien lo vio. No sé si alguien vio esa parte de curvatura de funciones vectoriales, que también la subí ayer. ¿Alguien lo vio? Tomaré eso como un no. Vuelvo y repito, eso no entra dentro de lo que se va a evaluar, pero pues ahí está el material para el que quiera estudiarlo y de repente el que quiera en algún momento hacerme alguna pregunta sobre ese concepto, puede hacerlo. Bien, como les estaba diciendo, hoy entramos a empezar a discutir lo concerniente al cálculo y en particular al cálculo de derivadas de funciones de varias variables. Y aquí la primera idea, la idea genética, por decirlo de alguna forma, de este proceso de derivación es tener claro que una función de varias variables tiene varias derivadas. A diferencia de todos los tipos de funciones que habíamos discutido hasta ahora, las funciones vectoriales y las funciones en variable real que ustedes habían visto en sus cursos anteriores, acá no hay una única derivada de la función. Aquí una misma función puede tener o tiene varias derivadas. Y cada una de esas derivadas se conoce como una derivada parcial de la correspondiente función. La cantidad de derivadas que tiene una función es exactamente la misma cantidad de variables que tenga la función. Es decir, una función de 2 variables tiene 2 derivadas parciales, una función de 3 variables tiene 3 derivadas parciales. Esa es como la primera idea que uno tiene que tener en cuenta a la hora de analizar el proceso de derivación para funciones de varias variables. Esa relación entre derivadas y variables de una función escalar o de varias variables no solo es cuantitativa, es decir, no es solo que la cantidad de variables determine la cantidad de derivadas, sino que dependiendo de cada variable se tiene una correspondiente derivada parcial. Es decir, no es solo que por cada variable haya una derivada, sino que en sí lo que es la variable determina completamente la manera como se va a calcular la derivada. Y en ese sentido, cuando uno tiene una función de 2 variables, donde las variables son x y y, por ejemplo, hay una derivada que está relacionada con respecto a x y hay otra derivada que está relacionada con respecto a y. Y entonces uno habla de la derivada parcial de f con respecto a x y de la derivada parcial de f con respecto a y. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí. ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Las derivadas se denotan de 2 formas distintas y yo utilizaré indistintamente cualquiera de esas 2 formas de derivar. Una manera es esta, donde yo escribo f sub, y aquí pongo la variable con respecto a la cual voy a derivar. Y la otra es la clásica notación de Leibniz, donde yo pongo df sobre d, y aquí pongo la variable con respecto a la cual voy a derivar. Entonces, en cualquiera de estas 2 notaciones, siempre es clara la variable con respecto a la cual se está calculando la derivada. Permítanme un segundo, por favor. Excúsenme, problemas con mi gato. En fin, ahora, ¿cómo se calcula la derivada con respecto a una variable en particular? Lo primero que deben tener en cuenta es que aquí no hay un nuevo
por decirlo de alguna forma, nuevas reglas de derivación diferentes a las que ya son conocidas por ustedes. Aquí nosotros vamos a calcular derivadas como siempre las hemos calculado. Por eso yo aquí digo que la derivada se calcula como la derivada usual. Es decir, vamos a calcularla usualmente, con las mismas reglas. Regla de la suma, regla del producto, regla del cociente, regla de la cadena. Aquí no hay nada más. Aquí el único aspecto particular que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, si yo voy a calcular la derivada de la función con respecto a x, yo voy a derivar común y corriente asumiendo que x es la única variable de la función. Es decir, voy a derivar común y corriente, solo que en este caso voy a asumir que no hay más variables excepto x. Eso implica inmediatamente que cuando yo vaya a derivar con respecto a x, la otra variable, que en este caso sería y, o las otras variables, en caso de que la función llegara a tener más de dos variables, se van a considerar constantes. Y entonces yo voy a derivar, por ejemplo, en este caso, asumiendo que y es una constante. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Dudas, inquietudes, ya a continuación voy a ejemplificar, pero quisiera ver si hay dudas, inquietudes, preguntas con respecto a esta idea hasta este momento. No, señor profe. Listo. Voy a borrar mi borrador allá. Y voy a empezar a ejemplificar. Entonces, para ejemplificar, voy a tomar una función cualquiera de dos variables por el momento. Ya después trataré de generalizar el procedimiento a cualquier cantidad de variables. Y vamos a calcular esa derivada con respecto a x. La función, en este caso, es x al cuadrado más y. Entonces, si yo quiero calcular esa derivada con respecto a x, como les decía, voy a derivar común y corriente, solo que en este caso voy a asumir que y es una constante y que la única variable de la función es la variable x. En ese sentido, cuando vaya a derivar esto, como al fin y al cabo es la misma derivada de toda la vida, bajo las mismas reglas, aquí yo tengo una suma, aplico la regla de la suma, la derivada del primer término, pues como estoy derivando con respecto a x, es 2x, más la derivada con respecto a x de esta función. Pero, como aquí y es una constante, pues entonces a la hora de derivar, la derivo como constante. ¿Y alguien me puede recordar cuál es la derivada de una constante? 0. 0. Y entonces aquí quedaría 2x más 0 y por lo tanto la derivada con respecto a x sería simplemente 2x. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí, señor. profe. Sí, profe. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Ahora, naturalmente, en una función de dos variables x y y, si hay una derivada con respecto a x, también hay una derivada con respecto a y.
Y a la hora de calcular la derivada con respecto a y, seguimos la misma pauta, solo que en este caso, la única variable va a ser y. Y por lo tanto, a la hora de derivar con respecto a y, nosotros vamos a considerar a x como una constante. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. ¿Cuál sería entonces la derivada de esta función con respecto a y? ¿Y por qué? 1, ¿Y por qué, Andrés? porque una constante elevada al cuadrado pues sigue siendo una constante, entonces se elimina 0 y la derivada de una variable elevada a la 1 es 1. ¿Todos de acuerdo con lo que dice Andrés? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Listo. Voy con otro ejemplo. Préstenme atención, por favor, con respecto a esta función. Profe, x cuadrado y a la 3. Sí, señor. Permítame un segundo. ¿Vas a preguntarme algo, Kelly? No, profe, qué pena. Tenía el micrófono prendido. Ah, no, no te preocupes. Listo. Ahora, si yo quiero derivar esta función, como es la derivada usual, y como esto es un producto, yo podría aplicar la regla del producto. Voy a recitar la regla del producto a pesar de que yo estoy seguro que todos ustedes la tienen muy clara, o si no, no hubieran llegado hasta este curso. La regla del producto me dice que la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Ahora, quiero que presten atención. Se puede hacer por regla del producto y estaría perfectamente hecho. Ahora, si yo voy a derivar con respecto a x, esta función es un producto, claro está, pero es un producto entre esta expresión que depende de x y esta expresión que depende exclusivamente de y. Es decir, esta parte de acá sería una constante. Y cuando yo tengo una constante multiplicada por algo, no hay necesidad de aplicar la regla del producto. A pesar de que estaría bien aplicar la regla del producto, no hay necesidad de aplicar la regla del producto. Yo puedo simplemente sacar la constante, que en este caso sería todo y al cubo, y multiplicarlo por la derivada de lo que me queda. Y en este caso, como tengo x al cuadrado, esta derivada sería 2x. Y por lo tanto, organizando, la derivada sería 2x por y al cubo. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. ¿Quién me dice, por favor, entonces, cuál sería la derivada con respecto a y? ¿Cero? No. ¿Cero? ¿Quién dijo cero? Yo, porque como habías dicho que era constante y... ¿No? ¿Sí dije eso? ¿Los demás eso fue lo que dije yo?
Pues en el ejemplo anterior, no sé si en este aplique. Eso dije yo en el ejemplo anterior. ¿Qué dije yo en el ejemplo anterior? Por favor. Primero pues como estamos hablando en X, entonces bueno, quedaría 3y al cuadrado por X al cuadrado, ¿Por qué? porque ahí la constante es X al cuadrado. ¿Y qué hago Entonces, con esa, y qué hago con esa constante? la voy a multiplicar por la derivada de Y. Por la derivada de todo esto, ¿no? Ajá. Eso fue lo que dije. ¿Cierto? Sí, profe. Es decir, nuevamente, yo saco la constante porque es que aquí está multiplicando. Y entonces cuando yo tengo una constante multiplicando, yo puedo sacar la constante, que en este caso es x al cuadrado, y derivo y al cubo, que la derivada de y al cubo sería 3y al cuadrado. Y como estaba anotado ahí, como han escrito varios ahí, esa derivada sería 3 veces x al cuadrado por y al cuadrado. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿No estoy siendo claro hasta ahí? Profe, ¿y siempre se debe escribir primero la X y después la Y? Es una convención que existe. Como organizar, cuando es una expresión polinómica, primero lo de x y luego lo de y. Pero no es una orden, por decirlo de alguna forma. Es algo que se acostumbra. Pero si ustedes lo dejan escrito así o así, pues igual estaría bien. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Por el momento estoy solo con dos variables. Ya miramos un ejemplito en tres variables, aunque la idea es exactamente la misma. Por favor, tres funciones. Quiero que me encuentren las derivadas parciales de esas tres funciones. Y bajo el método imagen-correo, compartimos lo que envíen y la primera persona que envíe lo comparto en el tablero y lo entramos a discutir. Cuando envíen el correo, por favor, háganmelo saber para ir a revisar.
Ya, profe. No me ha llegado. Dame un segundo. Ahora sí. En descargo, ya comparto la imagen. ¿Todo lo ven? Sí, profe. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan con respecto a lo propuesto por Andrés? Que está bien. ¿Sí es claro para todos esas derivadas parciales que aparecen ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Problemas? ¿Dudas? Si alguien tiene alguna duda con respecto a alguna, por favor, hágamelo saber. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. señor. Voy a dejar de compartir y volvemos otra vez a la cámara. ¿Vemos bien la cámara? Sí, profe. Sí, profe. Simplemente por ilustrar, aunque la idea no es que tenga así nada de novedoso. Miremos qué pasa con una función de 3 variables. Y hagámosla un poquitico compleja, porque quiero entrar a discutir varios aspectos acá. ¿Todos ven la función? Profe, ¿qué es lo que está por dentro del coseno? Y por z. Listo. Si yo voy a derivar con respecto a x, quiero que me presten atención, en primer lugar yo tengo seno de todo esto. Y en ese sentido, uno aplicaría la regla de la cadena. Y la regla de la cadena me dice que la derivada siempre es la derivada de la externa evaluada en la interna, es decir, sería coseno, que es la derivada de seno, evaluada en la interna, por la derivada de la interna. A la hora de derivar la interna, yo veo lo siguiente. Yo veo que tengo x
por coseno de YZ. Como estoy derivando con respecto a X, todo esto es una constante. Y como es una constante, yo puedo sacarla y multiplicarla por la derivada de lo que queda. Pero la derivada de X, pues es 1. Y entonces esto quedaría coseno de YZ por 1, pues que simplemente es coseno de Y por Z. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Preguntas? Sí, profe. Profe, pero ahí no faltaría una parte. ¿Cuál parte? Pues que usted hizo regla de la cadena, entonces pues cogió como todo lo que está dentro del seno una X, ¿verdad? Listo, Sí, entonces da coseno de todo lo que está ahí adentro. Después va a evaluar la interna y eso sí. da X por coseno de YZ y no ¿Por tendría que qué? hacer, No, sí, eso aquí bueno, por YZ. Sí, ¿y qué pasa? y ahí no tendría que hacer lo del producto. ¿Cuál producto? ¿Esto? Sí, Yo les había dicho a ustedes que cuando una es una constante, porque esto es una constante, yo puedo sacar la constante y multiplicarlo por la derivada de lo que queda. Es decir, yo puedo aplicar producto, pero en este caso, como es un producto con una constante, yo puedo sacar la constante y multiplicarlo por la derivada de X. Si yo lo hiciera por la regla del producto, daría exactamente lo mismo. Voy a hacerlo solo una vez para revisar. Sería la derivada del primero por coseno de YZ, que es el segundo sin derivar, más X por la derivada del segundo. Pero ¿cuánto daría la derivada del segundo, Andrés? daría menos seno de YZ. ¿Y por qué si estoy derivando con respecto a X? Daría Ok, 0. sí, daría Daría 0. 0. Entonces daría X por 0, pues que esto daría 0 y terminaría dando lo mismo. Vale, profe. Nunca pierdan de vista con respecto a cuál variable se está derivando en cada caso. Aquí estoy derivando con respecto a X. Y si derivo con respecto a X, esto es una constante. No importa si aquí hay un coseno, si hay un seno, si hay un logaritmo, esto sigue siendo constante. Y a la hora de derivar solo este pedacito, daría 0. ¿Sí o no? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Sí, sí, señor, profe. Qué pena. Listo, pues. Derivada con respecto a Y. Misma idea. Tengo la derivada de la externa evaluada en la interna. Aquí no hay ningún cambio, en este caso con el anterior, porque a la hora de derivar la externa, no importa si la variable es X o Y, porque simplemente es la derivada de C. Préstenme atención, voy a derivar con respecto a Y. No pierdan de vista con respecto a quién estoy derivando. Voy a derivar con respecto a Y. Como derivo con respecto a Y, X es una constante. Y a la hora de sacar la constante, a la hora de derivar esto, saco la constante y voy a derivar esta expresión. Como estoy derivando con respecto a Y, aquí sí la derivada sigue la regla de la cadena, porque aquí sí esto depende de Y. Y como depende de Y, la derivada nuevamente es la derivada de la externa, que la derivada de coseno es menos seno, evaluada en la interna, voy a poner un paréntesis acá, por la derivada de la interna. Y como estoy derivando con respecto a Y, aquí Z es una constante, porque cuando derivo con respecto a Y es la única variable, entonces Z es una constante, y saco Z, derivo Y, que es igual a 1, y aquí me quedaría Z. Y esa sería la derivada de esto con respecto a Y. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, sí, señor. Los demás, ¿me siguen hasta aquí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Listo. Listo, listo. Derivada con respecto a Z. Y hago esta y nos vamos a descanso. Derivo seno,
porque es la derivada de la externa. Coseno de X por coseno de YZ por, como estoy derivando con respecto a Z, X es una constante, saco la X, derivo esto, como esto depende de Z, lo derivo de acuerdo a la regla de la cadena, menos seno de Y por Z, y aquí a la hora de derivar Y por Z con respecto a Z, lo único que me queda es Y, porque saco Y como constante y la derivada de Z es igual a 1. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, profe. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Todos. Sí, profe. Vamos a descanso. Vamos a discutir después del descanso otros aspectos de este cálculo de derivadas parciales. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pues. 10 minutos, son las 9:50 en mi reloj, a las 10 en punto volvemos.
¿Todos ven el tablero? Sí, profe. Profe. Por favor, escriban lo que está en el tablero y ya entro a desarrollarlo. Dentro de esta discusión acerca de las derivadas Profe, te parciales. escuchas lejos. Listo. ¿Mejor así? Sí, Listo. gracias. No, a ti. Dentro de esta discusión acerca de las derivadas parciales, hay un principio que es básico y no es exclusivo de hecho de las derivadas parciales, es de cualquier derivada de cualquier tipo de función. Cuando yo derivo una función, el resultado es otra función, de la misma naturaleza que la función original. Cuando yo tenía una función de variable real y la derivaba, me daba otra función de variable real. Cuando yo tenía una función vectorial, la derivada era otra función vectorial. Y lo mismo pasa con las funciones de varias variables, en particular con las funciones de dos variables. Si yo calculo cualquier derivada parcial de una función de dos variables, el resultado es también otra función de dos variables. Verbigracia, el ejemplo que estoy mostrando acá. Yo tengo la función seno de xy. Al calcular la derivada con respecto a x, me da otra función de dos variables y al derivar con respecto a y, me da otra función de dos variables. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. ¿Y estamos de acuerdo con el cálculo de derivadas parciales que hice? ¿O alguien está en desacuerdo con eso? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Listo. Teniendo en cuenta eso, yo puedo pensar en lo siguiente. Yo puedo pensar en que a esa derivada yo la puedo volver a derivar.
Es decir, yo puedo calcular la derivada de la derivada. Y esta idea no es nueva, porque esta idea nosotros la desarrollamos con las funciones vectoriales y ustedes la habían desarrollado con las funciones de variable real. Si yo tengo una función y la derivo, puedo derivar la derivada. Y a eso nosotros usualmente lo llamamos la segunda derivada de la correspondiente función. En este caso, la idea o esa misma idea tiene un detalle particular y es el siguiente. Si yo cojo esta derivada, yo la puedo volver a derivar, pero como es una función de dos variables, yo la puedo volver a derivar de dos maneras distintas, porque yo puedo coger esta derivada y la puedo derivar con respecto a x o la puedo derivar con respecto a y. Y en ese sentido emerge la siguiente construcción. Yo puedo coger esta derivada, la derivada con respecto a x, y a esa derivada la puedo derivar con respecto a x. Y dense cuenta de la notación tan sugerente. Cuando yo escribo esto, estoy diciendo, tengo f, la derivo con respecto a x, y a esa derivada la vuelvo a derivar con respecto a x. Y en ese sentido, esto de acá sería coger esto y derivarlo con respecto a x. Y la derivada de esto con respecto a x, y la voy a hacer rápidamente, pero si para alguien no es claro por qué da esto, me puede preguntar, sería menos y cuadrado por seno de xy. ¿Sí es claro qué hice acá? Sí, profe. Sí, señor. Para todos, Sí, profe. listo. Pero como les decía, a esta derivada con respecto a x, yo podría derivarla también con respecto a y. Y entonces yo obtendría, y lo voy a decir de manera rápida, f sub xy. O la derivada de f con respecto a x y luego con respecto a y. Esta derivada, y quiero que me presten atención cómo la calculo, sería la derivada con respecto a y de esta expresión. Y en esta expresión yo tengo que aplicar obligatoriamente la regla del producto. Porque aquí, como estoy derivando con respecto a y, ni esto es constante, ni esto de acá es constante. Y entonces esto me queda la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, que es coseno de xy, más el primero sin derivar, que es y, por la derivada del segundo. Y en este caso, como estoy derivando con respecto a y, esto sería menos seno de xy por x. Y esta sería f sub xy. ¿Sí estoy de acuerdo hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Sí, profe. señor. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ahora, lo mismo podría hacer yo con f sub y. A f sub y la puedo derivar con respecto a x, y entonces tendría f sub yx, o la podría derivar con respecto a y, y sería f sub y. Quiero que por favor me calculen estas dos derivadas de segundo orden, f sub yx y f sub y. Y quiero que compartan, yo creo que no va a ser tan complicado, la respuesta a través del chat. Y entramos a discutir a través del chat cuánto les dio. Y a partir de eso, pues, debatimos con respecto a esas derivadas y entramos a aclarar. ¿Listo? Listo, profe. Por favor.
Julián da eso. No escribas f sub x, es f sub yx, Samuel, porque es f sub y derivándola después con respecto a x. Mucho cuidado con la notación. ¿Sí me hago entender, Samuel? Sí, sí, señor. Listo, pues. Pero a grandes rasgos los dos están diciendo exactamente lo mismo. F sub yx les da coseno de xy más x por menos seno de xy por y f sub y está dándoles x al cuadrado por seno de xy. ¿Todos están viendo el chat? ¿Están de acuerdo? ¿O no? Sí, profe. Los demás. Miren el Sí, chat. Sí, profe. sí, profe. ¿De acuerdo? Entonces permítanme escribir en el tablero. F sub x les da coseno de xy más x por menos seno de xy por y fyy les da no es falta menos, menos x al cuadrado seno de xy. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Si ustedes miran cuidadosamente estas dos derivadas de segundo orden, f sub xy y f sub yx, se darán cuenta que son exactamente lo mismo. ¿Sí o no? Tal vez escritas en desorden o en un orden diferente, pero esto de aquí arriba dio esto de aquí abajo. Es decir, f sub xy dio igual que f sub yx. Esto no es una casualidad. Esto siempre pasa. Siempre f sub xy es igual a f sub yx. Con cualquier función que ustedes experimenten, bueno, una función analítica, es decir, una función que se exprese de la manera en que siempre la hemos expresado, porque hay unas funciones raras, pero esas salen del contexto de este curso de cálculo, donde puede llegar a no pasar. Pero en estas funciones, siempre f sub xy es igual a f sub yx. Esto es algo que no podemos despreciar, porque me está diciendo algo o me está permitiendo simplificar el proceso del cálculo de las derivadas de segundo orden. Si yo sé que siempre esto es igual a esto, pues yo no tengo necesidad de calcular las dos. Con que calcule una, ya tengo la otra. En ese sentido, a pesar de que hay 4 derivadas parciales de segundo orden para las funciones de dos variables, realmente yo solo tengo que calcular 3. Esta de acá y alguna de estas dos. Porque apenas calcule una de estas dos, ya tengo calculada la otra. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Sí, profe. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Listo.
¿Sí es claro lo que está escrito en el tablero? Sí, profe. A través del chat. Asumo que esto no debe ser complicado de escribir en el chat. Me dice las derivadas parciales. Profe, no se escucha. Ah, me lo escriben en el chat, por favor. No creo que sea complicado escribir las derivadas del segundo orden de esta función en el chat. Por favor, indicándome cuál es cada una. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pues. Estoy pendiente del chat.
¿Listo? ¿Alguien? Ya casi, profe. Listo, pues estoy pendiente del chat. ¿Listo alguien? Ay, perdón, que no había bajado el chat. Excúsenme. Laura Bravo. ¿Más abajo ahí? No. Es el último. El único que veo es el de Laura Bravo, ¿cierto? ¿Qué opinan? Sí, profe, está bien. ¿Todos de acuerdo? Me corrigen si en el tablero, Laura, me corriges si en el tablero estoy escribiendo distinto a como tú, que de pronto lo copio mal o algo así. Me corriges, por favor. Si alguien no está de acuerdo, una vez lo haya copiado, más arriba. Despacio. Así se va a borrar todo esto, todo el tablero. Si quieres, Sharon, apaga el micrófono. Perdón.
No te preocupes. No, no me va a caber todo lo que quería. Para que me quepa. Creo que todos entienden, ¿no? Sí, profe. Listo. ¿Sí lo escribí bien, Laura? Sí, señor. Listo, pues. Derivadas de segundo orden. 4. Realmente solo había que calcular esta de acá. Esta daría igual. No hay necesidad de que se pongan a verificar si da igual. Eso es un teorema garantizado, demostrado. Quiero que miremos lo siguiente, que ese es el siguiente ejercicio para lo que resta de clase. Estas son las derivadas de segundo orden. Yo puedo coger estas derivadas de segundo orden y volverlas a derivar. Y obtendríamos derivadas de tercer orden. ¿Cuántas son las derivadas de tercer orden? ¿Cuántas? La pregunta es cuantitativa. ¿Cuántas de tercer orden tiene esa función? 8. 8. Ahí están. Mírenlas. 8 derivadas de tercer orden. Pero la pregunta clave es, ¿será necesario calcularlas todas? Y entonces, por ejemplo, uno se da cuenta que como esta es igual a esta, pues sus derivadas parciales van a ser iguales. Y entonces uno empieza a ver, por ejemplo, que esta de acá va a ser igual a esta de acá, y esta de acá va a ser igual a esta de acá. Entonces no hay necesidad de calcularlas todas, porque una vez calcule estas dos, voy a tener estas dos ya calculadas. ¿Sí estamos de acuerdo ahí con lo que afirmo? Sí, profe. Y de repente haya más que sean iguales entre sí. El ejercicio es, quiero todas las derivadas de tercer orden de esa función. Las quiero en el chat, el primero que las tenga. De aquí al final de la clase. Si no están de aquí al final de la clase, les va a quedar como tarea. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Listo, pues. Por favor. Para el parcial tengo pensadas derivadas de cuarto orden. Entonces, es bueno que ustedes se entrenen en el cálculo de estas derivadas de orden superior. ¿Sí me oyeron?
Sí, profe. Listo, pues, por favor. Nosotros también vamos con funciones de 2 variables. Con funciones de 3 variables es mucho más interesante. Pero esa va para el examen final más bien. Recuerden mañana explicarles cómo va a ser la metodología para el examen de este viernes, que la voy a variar ligeramente con respecto a la metodología anterior.
¿Listo? ¿Todas? Ya casi, profe. Listo, ya sabes. Pasas. ¿Cómo vamos? ¿Prefieren que lo deje como tarea? Sí, profe, es que está larguito. Listo, pues. Entonces síganlo trabajando. En estos días subo el archivo para que suban esa tarea. ¿Listo? Vale, ¿Listo? profe. Bueno, entonces nos vemos mañana. Gracias por su tiempo. Gracias, profe. Gracias, Ok. profe.